Sí, 1, 2. Sí, 1, 2. Sí, 1, 2. Sí. Muy buenas tardes, hermanos, bendiciones. Qué bueno verles a cada uno de ustedes. Qué bueno estar hoy en la casa del Señor y podernos ver, abrazar, saludar y bendecirnos a otros. Este es el tiempo que hemos dedicado para adorar al Señor. Este es el tiempo que hemos dedicado para venir y deleitarnos en la presencia del Señor. Espero que todos hayan tenido una excelente semana. Espero que todos hayan disfrutado la semana. Yo la disfruté. El miércoles fue mi cumpleaños. Gracias. Tengo que anunciarlo porque la hermana Lesbia me dijo que hoy es el último domingo del mes y hay que anunciar los cumpleañeros del mes. Así que yo fui el único acá. Así que felicidades para el pastor. Gracias para todos. Gracias a todos ustedes que estuvieron felicitándome en la semana. Me encantó esos coritos de las niñas cantando feliz cumpleaños, maravilloso.
muchas gracias, realmente me sentí muy bien. Y pues ayer terminamos la celebración en la familia, salimos y pudimos celebrar porque el día de mi cumpleaños me la pasé trabajando todo el día. Pero bueno, lo pasamos muy bien. Yo espero que también ustedes hayan pasado una buena semana y que estemos listos hoy para adorar al Señor. Estemos listos hoy para recibir palabra del Señor, ¿verdad? Y adorarle. Así que hoy está con nosotros el pastor Samuel, ¿verdad? Él me quiere hacer un regalo de cumpleaños y el regalo de él es dejarme descansar, ¿verdad? Así que un fuerte aplauso para recibir a nuestro querido hermano, el pastor Samuel Miranda, que está con nosotros hoy. Seguimos orando por su familia, ¿verdad? Por su esposa, por su hijo. Siempre lo tenemos presente en oración. Y de verdad, muchas gracias. Somos muy buenos amigos y hace tiempo que nos conocimos y de vez en cuando nos conectamos y hablamos y oramos unos por otros. Y cada iglesia tiene sus retos. Nosotros tenemos los nuestros, pero qué bueno cuando los pastores podemos estar juntos orando unos por otros y apoyándonos mutuamente. Ayer cuando fuimos a un lugar conocido en Homestead, Bayfront Park de Homestead, y había una iglesia allí repartiendo agua y haciendo hamburgers para las personas que estaban allí invitándonos, y fue tremendo porque nosotros pasamos por allí y ellos nos invitaron y después en la conversación se dieron cuenta que éramos cristianos también, que yo era pastor y hicimos tremenda conexión y fue algo bien lindo. Y estuvimos reflexionando, ¿no? Cómo el Señor nos alcanza en todos lados. No hay ningún lugar donde podamos irnos y decir, no, hoy estás libre de ser cristiano. No, somos cristianos todos los días, en todos los lugares, y el Señor está pendiente de todo lo que hacemos. Así que yo espero que haya sido una buena semana. Solamente antes de comenzar, quiero recordarles las actividades de la semana. Los martes, grupo de impacto con las mujeres. A veces no pueden hacerlo las mujeres los martes, pues si no pueden los martes, se unen con los hombres el jueves, ¿ok? Pero lo importante es que nos conectemos. Este pasado jueves fue maravilloso. Uno profundiza cantidad en la palabra del Señor. Todos aprendemos y todos somos edificados cuando participamos. El crecimiento espiritual tiene un precio. Así mismo como estamos nosotros dispuestos a pagar un precio para que nuestros hijos vayan a la escuela, un precio para pagar lo que queremos en nuestros hogares, la vida espiritual, el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual tiene un precio. Y si para ti es importante, debes estar dispuesto a pagar ese precio. En nuestra iglesia el precio no es tan alto. Desde tu propia casa puedes conectarte por Zoom y ahí puedes unirte a ese grupo que está estudiando la palabra cada martes y cada jueves por Zoom a las 8 de la noche. Así que vamos a orar un momento para comenzar este tiempo. Mientras el grupo se va preparando, nosotros vamos a orar y vamos a encomendarnos en las manos del Señor para que el Señor nos hable hoy. Saludos a esta familia que andaba por Cuba, ¿verdad? Qué bueno que están acá. Tuvieron mucha luz o casi no, casi sin luz todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, alabamos e invocamos tu nombre en esta tarde. Hemos venido aquí para celebrar tu nombre. Hemos venido para adorarte, hemos venido para darte a ti la gloria y la honra que solo tú eres digno de recibir. Por tanto, Señor, nos ponemos en tus manos. Glorifica tu nombre, Señor. Y permítenos contemplar tu gloria en esta tarde. Y que al contemplar tu gloria, Señor, nuestra reacción sea adorarte y vivir en gratitud para ti. Por tanto, Señor, abre el entendimiento de nuestra mente, abre nuestros oídos, nuestros corazones, para que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser y haga el efecto, cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Bendice al pastor Samuel entre nosotros, oramos por su familia y te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias por darme un año más de vida y por cada hermano que está con nosotros hoy. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a alabar al Señor en esta tarde y vamos a hacerlo con nuestras... ya están en su lugar. Vamos a hacerlo con nuestras voces, vamos a hacerlo con nuestras palmas. Vamos a alabar al Señor. Él es digno de toda nuestra adoración, así que póngase en pie y vamos a hacerlo.
Gloria a Jesús. Qué bueno que podemos en esta tarde exaltar su nombre. Vamos a ponernos en pie, iglesia del Señor, y vamos a comenzar este tiempo de adoración contemplando la hermosura de nuestro Señor. Él es santo, santo, santo y también es majestuoso, es hermoso. Qué bueno cuando podemos entrar delante de su presencia y contemplarlo en la hermosura de su majestad. El Dios que tú tienes es un Dios maravilloso. Así que en esta tarde vamos a entrar en ese momento de comunión con el Señor y vamos a proclamar con nuestras voces: queremos contemplarte, Señor Jesús. Sí. Es un Dios que ha formado todo lo que vemos. Te creó a ti, me creó a mí, con un propósito: alabar y glorificar su nombre. Él formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos, tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Adoremos al Señor. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio nos puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Solamente Jesús. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador, Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Él reina con poder. A Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Reinas por siempre, Jesús. Vamos a decirle reina, Señor, por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre.
a ti, Jesús. Exaltamos adoración, elevamos adoración delante de tu altar, Jesús. Tú reinas por siempre en nuestros corazones. Tú eres la roca de nuestra salvación. Él es nuestro alto refugio y nuestra fortaleza. ¿A quién podemos venir y estar seguros que somos salvos si no es a nuestro Señor Jesús? Él es el autor y consumador de nuestra fe y Él es también el que sostiene nuestra salvación. Por eso le exaltamos, por eso le adoramos, por eso le reconocemos en esta tarde. Y queremos hacerlo juntos con Lucas, que esta tarde nos va a dirigir en este cántico, Roca de mi salvación. Vamos con las manos. ¿Qué puedo darte que ya no tengas
de mi salvación. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Tú eres la roca de nuestra salvación. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Señor, ¿a quién vendremos? ¿A quién vendremos si solamente tú tienes palabras de vida? Tú eres nuestra roca, Señor. Y sobre ti queremos edificar nuestras vidas. Sobre ti queremos edificar nuestras familias, nuestro hogar. Sobre ti, Señor, queremos edificar nuestra iglesia. Queremos vivir, Señor, fundamentados en la palabra de Cristo. Ayúdanos a vivir como tú viviste, Señor. Ayúdanos a actuar y a pensar como tú lo hiciste. Ayúdanos, Señor, para que siempre seas tú la roca de nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Así mismo como están en pie, les invito a buscar sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a buscar el capítulo 27 y vamos a leer los versículos del 3 al 10. Mateo 27, versículos del 3 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Palabra del Señor. Señor, gracias por tu palabra. Permite que al ser expuesta, explicada en esta tarde, pueda, Señor, llegar a lo profundo de nuestro ser y hablar a nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar sus asientos y esta es la hora de darle al Señor de lo mucho que Él nos da. Y con gozo, con alegría, con gratitud, vamos a dedicar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Así como el Señor le ha prosperado, usted también tiene la oportunidad de participar con la iglesia para bendecir a otros que también necesitan. Así que puede dar su ofrenda en persona, allí en la urna, o puede simplemente a través de las plataformas virtuales, Zelle, PayPal, dar su ofrenda usando el email que aparece en pantalla. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir alabando al Señor, porque este es un momento, un tiempo de adoración, y nosotros también vamos a adorarlo a través de este canto que sigue. La gracia del Señor es una gracia sublime. No hay nada que podamos hacer o dar para pagar lo que Él ha hecho por nosotros y el gran regalo que nos ha dado. Pero en esta tarde queremos cantar de esa gracia juntos como congregación y queremos reconocer al Señor, a nuestro Dios, por actuar a favor de nosotros y extendernos su misericordia. Así que una vez que haya ofrendado, unes a nosotros, vamos a pararnos, vamos a levantar nuestras manos, si lo siente así. Adora al Señor en esta tarde, reconociendo su obra perfecta para rescatarnos.
ponernos en pie todos los que puedan. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Cantemos todos. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Eres digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gloria al Amén. nombre de Jesús. Él es santo, santo, santo. Gloria al Señor. Wow, qué rico es alabar al Señor, hermanos. Qué rico es alabar al Señor. Cuando nosotros alabamos el nombre del Señor, recordamos quién es el Dios en que nosotros hemos confiado. Cuando tú alabas al Señor, tú no estás haciendo una exhibición, no, tú estás exhibiendo al Rey de Gloria. Tú estás glorificando al Rey de Gloria. Tú estás dando a conocer a aquel que ha creado el universo, aquel que te ha salvado. Así que vamos a dedicar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, lo que hemos dado para el engrandecimiento de su obra aquí en la tierra. Señor, gracias por darnos la oportunidad de poder contribuir con tu obra aquí en la tierra. Gracias por proveer en nuestras familias. Gracias porque no ha faltado un plato de comida en nuestros hogares. Y eso no se lo debemos a nuestra compañía donde trabajamos, no se lo debemos a nuestro esfuerzo, porque es por tu gracia, Señor.
Gracias por todo lo que has provisto y gracias por permitirnos también contribuir. Señor, lo que hemos dado, rogamos que tú lo multipliques y abunde, Señor, para que podamos dar con gozo y alegría a aquellos que también están en necesidad. Señor, en tus manos estamos. Ahora te pido que bendigas al predicador de esta tarde, que le uses, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros por medio de él. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a, antes de pasar al mensaje, vamos a pedirle a los niños que pasen por aquí para orar por ellos y enviarlos a su clase. Todos los niños pasen por acá, que les echábamos de menos algunos de ustedes el domingo. Pero mira, hoy la maestra tienen bastante trabajo hoy. Good job, man. Hola Carlita, ¿cómo estás? Qué bueno. Hola, ¿cómo? Oye, pero Julito, qué grande está Julito. ¿Te vieron eso? Big boy. Samantha, muy bien. Bueno, vamos a orar por ellos. Samantha, vamos a orar, ¿ok? Vamos, inclinen sus rostros y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos por cada uno de nuestros niños. Gracias, Señor, por permitirnos tenerles y, Señor, que llenan de alegría este lugar. Bendíceles en sus clases, Señor. Permite que puedan disfrutar ese tiempo de aprendizaje y que esa palabra que se le enseña, Señor, pueda quedar grabada en sus corazones y puedan ellos crecer, no solamente físicamente, sino emocional y espiritualmente también. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden ir por acá con la maestra y vamos a invitar al pastor Samuel que pase por acá. Buenas tardes, hermanos. Óigame, qué alegría retornar de nuevo después de unos meses. Aquí estamos de nuevo. Siempre le digo al pastor, no te asustes si no me voy a llegar 5 minutos antes, porque es que yo vivo a 5 minutos de aquí. Así que no tengo problemas en llegar tarde ni nada por el estilo. Es un placer compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. De verdad, pasamos muy buenos tiempos cuando estuvimos hace unos meses aquí, muy agradecidos la oportunidad del Señor de compartir la palabra. Nuestra iglesia Alcance Miami les envía un saludo, así que de verdad estamos contentos. Mi esposa no pudo venir hoy nuevamente, las 2 veces que ha venido ha tenido obstáculos, situaciones, está con su abuelito en el hospital, él está ingresado, ya está viejito, y bueno, se estaba quedándose por la mañana, pero bueno, aquí estamos nosotros, dispuestos a compartir la palabra de Dios en esta amada iglesia. Y quiero comenzar haciendo una cita histórica. Quizás algunos han oído hablar de este evento que voy a mencionar ahora, quizás no, pero no es trascendental si usted no conoce esto, pero vamos a mencionarlo de todas formas. Y esto sucedió el 15 de marzo del año 44 a.C. Yo creo que ninguno de nosotros había nacido, no creo. Fue hace mucho tiempo. Y la frase que caracterizó este evento es la siguiente. Y tú también, Brutus. ¿Alguna vez había escuchado esa frase? Y tú también, Brutus. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De una frase que ha trascendido a la historia relacionada con la traición. Esta frase supuestamente, nadie estaba ahí para confirmarlo, pero supuestamente la dijo el gran Julio César
en el momento que fue apuñaleado por varios senadores romanos. Le hicieron una componenda, un complot. Y en eso, cuando ve que uno que lo va a apuñalar, uno de los tantos que lo apuñaleó, era su hijo adoptivo, que se llamaba Brutus, es cuando supuestamente dice esta frase: y tú también, Brutus, como admirado, imposible, ¿cómo vas a hacerme eso a mí? Yo que te lo di todo, que te llevé hasta ser senador aquí en Roma, ¿cómo vas a hacer esto? Tú también, Brutus, quedó para la historia. Sin embargo, esta no es la única frase que se relaciona en la historia con la traición. En la Biblia podemos encontrar algunas. Por ejemplo, Sansón, los filisteos contra ti. ¿Recuerdan? Dalila, la esposa de Sansón. En Cuba se dice que era como la gatica de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Dalila estaba también en una componenda con los enemigos de Sansón. Y rápidamente esta frase era la que utilizaba para cuando venían sus enemigos, supuestamente alertar a Sansón de que los enemigos venían. Al final todos sabemos la triste historia. Sansón se dejó seducir por ella y bueno, era su esposa, tanto le insistió, porque las mujeres son especialistas en esto de insistir. Llega un momento que ya tú tienes que decirle la verdad, porque si no te vuelves loco. Y bueno, le dijo la verdad: mira, tú me pelas al rape y ahí pierdo mi fuerza. Y tanto fue el cántaro a la fuente hasta que se rompió. Tristemente, Sansón fue capturado por los filisteos y bueno, ya sabemos el final. Pero esta mujer también traicionó a su esposo. Otra frase clásica en la Biblia es esta: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la dijo Caín, ¿recuerdan? Después de haber asesinado a traición a su hermano Abel. Cuando Dios rápidamente lo confronta, él se hizo el desentendido. ¿Dónde está tu hermano Abel?, le dijo Dios. Y él respondió, oye, con sangre fría: ¿qué sé yo, Señor? ¿Acaso soy yo guardaespaldas de mi hermano? Una frase que estaba ocultando su traición. Una traición que estaba incluso, que llegó al asesinato de su propio hermano. Pero hay una frase insuperable, tristemente insuperable, que refleja como ninguna la traición del ser humano. Y es esta: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hermanos, qué triste frase, dicha por el propio Cristo a Judas Iscariote. Pero lo más desconcertante de Judas es que él no era un extraño para Cristo. Era uno de los 12 discípulos que el propio Jesús había escogido. Estuvo con Cristo más de 3 años en su ministerio. Escuchó los mejores sermones de la historia, salidas de la boca del Hijo de Dios. Vio los milagros más increíbles. Vio a Cristo resucitando muertos, sanando leprosos, multiplicando los panes y los peces. Vio a Cristo caminando sobre las aguas, calmando la tempestad. Vio el amor que Cristo tenía incluso con personas marginadas. Y yo me pregunto, si alguien está cercano a Cristo como uno de sus 12 discípulos, como Judas, lo traicionó, ¿será posible que hoy, 2000 años después, cualquiera de nosotros que nos decimos ser cercanos a Cristo también pudiéramos traicionarlo? Bien, hoy yo no pretendo juzgar a Judas por sus acciones, ni caer en asuntos teológicos respecto a su actitud. Simplemente yo quiero meditar en 3 errores que Judas cometió y que lo llevaron a su trágico final.
Errores, por cierto, muy humanos y muy comunes que también nosotros pudiéramos cometer y que pudieran arruinar nuestras vidas si no somos capaces de atajarlos a tiempo. He titulado este sermón, ¿Cómo traicionar a Cristo? Y vamos a orar. Dios mío, gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos ahora, oh Señor, que tú nos hables a través de tu palabra y que podamos ser receptivos a su voz, a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Ubiquémonos en tiempo y en espacio. Después de haber llegado a un acuerdo con los líderes religiosos de los judíos para entregar a Cristo a cambio de 30 míseras monedas de plata, el precio que tenía un esclavo en aquella época, para que tengan una idea más o menos, Judas abandonó el local donde Cristo estaba celebrando la Pascua con sus discípulos y se fue. Sin embargo, aparece un rato después. ¿Dónde ahora? En el huerto de Getsemaní. Al frente de una turba de judíos que vino al encuentro de Cristo con palos y espadas para apresarlo. Ese era el plan. Y fue entonces, en ese preciso momento, en la oscuridad de la noche, en medio de tanto caos, que Judas se acerca a Cristo, lo besa, y Cristo entonces pronuncia estas palabras que dijimos ahorita. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esa era la señal para que los soldados vinieran y apresaran a Cristo. Y el resto es historia. Todos sabemos qué sucedió después. Tras horas de ser golpeado, de ser enjuiciado en varias instancias por los sumos sacerdotes Anás y Caifás, por el Sanedrín, que era el consejo judío, por Herodes, el rey títere de Roma, judío pero de Roma. Cristo fue condenado por Poncio Pilato, el gobernador romano, una mañana de viernes, y ahí fue crucificado. Y fue entonces, en este contexto, que sucedió lo que vamos a leer ahora, que fue parte de los versículos que el pastor leyó. Los invito a buscar en sus Biblias Mateo 27, versículos del 3 al 5. El pastor llegó hasta el 10 para terminar la historia. Hoy vamos a estar tocando nada más estos versículos. Mateo 27, del 3 al 5, y dice así. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿Y a nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y se fue y se ahorcó. Uno de los pasajes más tenebrosos de la Biblia. Ahora bien, analizando estos sencillos versículos, podemos identificar perfectamente 3 errores que Judas cometió y que marcaron tristemente su triste final. Y el primero de estos errores, muy común, por cierto, entre nosotros, es que Judas creyó que las malas acciones no tienen consecuencias. Escuche esto, algo tan sencillo. Judas creyó que las malas acciones no tienen consecuencias. Dice Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, viendo que Jesús había sido condenado, y vamos a dejarlo ahí en punto suspensivo, y cuando leemos estas pequeñas palabras, muchos pudieran decir, bueno, ¿y qué esperaba Judas que sucediera después de haber traicionado a Cristo? A ver, lo más natural es que lo juzgaran y lo crucificaran. Bueno, para eso lo entregó, ¿no? Se supone. Sin embargo, si nosotros nos detenemos con cuidado a leer el texto, podemos notar en la actitud de Judas algo curioso. Podemos leer entre líneas, que Judas en realidad fue sorprendido y se sintió desconcertado por lo que sucedió después de sus acciones. Él no se quedó como si nada. Él no celebró la muerte de Cristo, que al final él se había brindado a los judíos para traicionarlo. Todo parece indicar
que a Judas no le salieron las cosas como él esperaba. Mire qué curioso. A veces pasamos por encima de este pasaje y no nos ponemos a profundizar. Y hay una realidad en esto. Es muy probable que al igual que el resto de los discípulos, Judas estuviera convencido de que Cristo era el Mesías. Y que por ende, como todos los judíos creían, cuando Cristo se manifestara como Mesías, iba rápidamente a librar a Israel del yugo romano e implantar su reino mesiánico en Jerusalén. Eso es lo que todos estaban esperando. Si todo, como parece indicar, era así en la mente de Judas como en el resto de los judíos, porque déjeme decirle, en Cristo mucha gente creyó, no de la manera que debieron creer. Ellos esperaban, tenían falsas expectativas con Jesús. Y es increíble porque en la Biblia vemos cómo Cristo le explicaba a sus propios discípulos lo que iba a suceder y ni siquiera los discípulos entendían. Porque ellos tenían tan arraigados en su idiosincrasia el concepto de que el Mesías era invencible, no podía morir. De hecho, claro que es invencible. Pero para ellos no cabía la idea de que a Cristo lo pudieran matar. No, es imposible. Si en el Antiguo Testamento tenemos promesas de que el Mesías va a liderar el mundo, va a rescatarnos como nación, va a implantar un reino mesiánico desde Jerusalén, Cristo no puede morir. Sin embargo, se encuentra con una realidad. A Cristo lo atrapan, lo condenan, lo torturan, lo crucifican y le dan muerte. Incluso vieron cuando lo enterraron. Y todos entonces los que esperaban que Cristo se declarara como el Mesías y los liberara de Roma, que era en ese momento el amo de turno de los israelitas, se sintieron como decepcionados. Esto no es lo que esperábamos. Por supuesto, no habían entendido la verdadera misión del Mesías. Y sí, un día Cristo vendrá como Rey glorioso en su segunda venida, lo estamos esperando. Pero no entendieron que en ese momento Cristo venía a rescatarlo no de Roma, sino de pecado. Qué interesante, ¿eh? ¿Verdad que la gente sigue malinterpretando a Cristo? Todavía hoy, 2000 años después, la gente acude a Cristo nada más para que Cristo le resuelva su problema. Como una especie de genio de la lámpara. Cristo, dame esto, Cristo, dame lo otro. Si me das esto, te doy aquello. El ser humano sigue siendo el mismo. Indudablemente, Judas creía que sí, que Cristo era el Mesías, pero como Judas conocía muy bien a Cristo, él sabía que Cristo era todopoderoso, lo que Cristo había hecho y ya lo había presenciado. Él decía, bueno, aquí hay una coartada muy buena. Judas debió haber pensado, con Cristo no tengo problema al entregarlo, porque él tiene suficiente poder para hacer lo que quiera con los romanos. Si él quiere, de que se libera, se libera. Si yo lo vi resucitar muerto, y no cualquier muerto, un muerto como Lázaro que va 4 días enterrado, ya se estaba descomponiendo, ya tenía peste. No era un muerto reciente, ¿eh? Yo lo vi darle órdenes al viento y a la tormenta. Yo lo vi con unos pocos panes y peces alimentar a miles de personas. ¿Cómo no podrá zafarse de los soldados romanos a través de algo milagroso? Vendrán ángeles, él hará lo que sea. Por Cristo no tengo problema. Por los judíos con los que negocié entregar a Cristo tampoco tengo problema, porque a ellos no les conviene que el pueblo se entere que ellos estaban detrás de lo que pasó con Cristo. Por eso, tampoco me preocupa. Los discípulos, ¿con qué cara los discípulos van a exigirme a mí algo? Si cuando llegó la hora de la verdad todos salieron corriendo, ¿qué me van a criticar ni a condenar? Si todos son unos cobardes, todos se fueron en el mejor momento. Cuando más Cristo lo necesitaba, todos se fueron. Así que a mí nadie puede acusarme, a mí nadie puede decirme nada. Ah, que me vieron darle un beso a Cristo. Bueno, una muestra de amor. Al fin y al cabo, Él es mi maestro. ¿Qué van a saber ellos si cuando yo estaba dándole un beso, la mayoría de ellos ya estaba corriendo? Y ninguno se portó por todo aquello, cobardes que son. Así que los discípulos tampoco me preocupan. Y yo, por mi parte, me voy a embolsillar unas moneditas que no vienen mal. A 0 costo se me ha dado el plan perfecto. Recuerden que Judas era bien astuto.
Era calculador, frío y ladrón. Era el tesorero del grupo, no por gusto. Dice la Biblia que a cada rato sustraía de la bolsa. Imagino que Cristo de vez en cuando decía, ¿cómo está el presupuesto para nuestro viaje a Galilea ahora? Óyeme, Señor, la cosa está mala. Va a tener que empezar a multiplicar en vez de panes y peces un poco de moneda porque esto es tan baja aquí. Yo no sé, tendrá un hueco la bolsa. Es que yo creo que Juan compró demasiadas cosas la última vez y a Tomás lo vi ahí en una tiendecita de Jerusalén comiendo unos panes sin levadura, con miel. A mí me parece que él cogió la bolsa también, pero mire, Señor, en realidad él estaba robando. Judas era calculador, era inmoral. Y cuando unimos todo esto nos damos cuenta de que humanamente tenía un plan muy bien trazado. Sin embargo, más allá de que sus acciones estaban bajo el control de Dios, porque todo formaba parte de un plan divino, Judas cometió el error de creer que tenía todo bajo control. ¿Verdad que nosotros también cometemos ese error a cada rato? Todo bajo control. Y que sus acciones no traerían consecuencias. Y ahora, a la luz de las Escrituras y 2000 años después, podemos juzgarlo con una facilidad tremenda. Y esta es una de las mentiras más grandes que Satanás le ha vendido a la humanidad desde siempre, desde un principio. Incitarlo a pecar, que no habrá consecuencias. Y es obvio que este tipo de actitud no surge de la noche a la mañana, hermano, sino que es un resultado de todo un proceso de permisividad ante el pecado que por naturaleza mueve en nosotros. Comenzamos a jugar con el pecado, a permitir el pecado entrar cada vez más a nuestras vidas. Hoy un poquito, mañana otro, va avanzando poco a poco. Y cuando esto sucede, nuestro corazón se endurece, nos volvemos cada día más indolentes y nos alejamos poco a poco de Dios hasta que comenzamos a ver las nefastas consecuencias de nuestras acciones. El apóstol Santiago describe con mucha precisión este fenómeno de la siguiente manera. Santiago 1, versículos 14 y 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Hermano, esto está escrito. Esto está escrito. Y sin duda alguna debiera llamarnos la atención urgentemente a nosotros los que estamos aquí hoy, para nunca dejar crecer el pecado que hay en nosotros. No coqueteemos nunca con el pecado, porque el pecado es más fuerte que nosotros. De hecho, mora en nosotros. Tan siniestro es el pecado, trabaja de manera tan miserable en nuestra vida, que el propio David, en uno de sus salmos, le pide al Señor que perdonara aún sus pecados que le son ocultos. Es algo innato en nosotros, de que el hombre pecó, el pecado mora en el ser humano. Nuestra naturaleza cayó, esa inocencia se terminó, y ahora por naturaleza en nuestro ADN espiritual mora el pecado. Y es nuestro amo hasta que entregamos nuestra vida a Cristo. Y entonces hacemos un switch. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, entonces Él es el Señor de nuestra vida. Y no el pecado. Pero aún así, tenemos que lidiar con el pecado constantemente. Fíjense, todas aquellas personas que han jugado con el pecado al final han salido dañados. David lo permitió y terminó adulterando con Betsabé y asesinando a Urías Eteo. Saúl dejó que sus pecados fueran creciendo hasta que fue desechado por Dios. Perdió el temor de Dios por completo. Aun cuando fue elegido por el propio Dios para ser el gran rey. Y tenía todas las condiciones habidas y por haber. Ananías y Zafira, una pareja de la iglesia primitiva, ellos mintieron al Espíritu Santo descaradamente.
y terminaron ajusticiados, terminaron muertos, fulminados. Y ahora bien, usted pudiera decir, oye, pero ¿con qué facilidad este pastor está juzgando a Judas? Desde el púlpito, desde la comodidad del púlpito, creo que está siendo un poco resultadista. Bueno, pero la idea que quiero transmitirles es la siguiente. Si somos sinceros con nosotros mismos ahora mismo, y valga la redundancia, podemos percatarnos de que nosotros hemos cometido ese mismo error que Judas cometió y que por lo tanto somos tan culpables como él. Y usted dirá, pero no, yo no he traicionado a Cristo. Sí, sí lo hemos traicionado. Sí, porque la gran mayoría de las veces cuando pecamos, lo hacemos creyendo que las consecuencias del pecado nunca nos alcanzarán. Y de hecho pecamos muchas veces de manera oculta para que nadie nos juzgue, para que nadie nos vea. Hasta inconscientemente lo hacemos. Cuando hacemos nuestra declaración a la IRS, cuando llega el tiempo del income tax, muchas personas dicen, bueno, voy a aprovechar aquí y voy a tratar de hacer algunas maniobras que todo el mundo hace, ¿eh? De todas formas, ¿quién se va a enterar de eso? ¿Quién va a saber si esto que voy a declarar yo, en realidad yo me lo comí o lo gasté? Yo lo pongo. Además, a mí el contador mío es buenísimo. No voy a tener problemas. Además, yo conozco a 2 pastores que hacen lo mismo. Así que yo, que soy un simple mortal, yo que soy un miembro de la iglesia, eso no va a tener problema. Cuando decimos alguna mentira, para evitar, entre comillas, problemas, el problema viene después cuando se descubre la mentira, ¿no? Nos justificamos a nosotros mismos y decimos, esto es una mentirijilla piadosa. Para evitar un problema mayor. Lo cierto es que siempre intentamos justificar nuestra desobediencia, nuestros pecados. Y al actuar de esta manera, estamos siendo sumamente irresponsables y estamos actuando igual que Judas, creyendo que las consecuencias de ese pecado que estamos cometiendo, ya sea supuestamente menor o mayor, para Dios no hay pecaditos ni pecadones. Dios es tan santo, 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 que el más mínimo nuestro pecado nos aleja de él para siempre. Es algo que tenemos que tener bien claro. Pero cuando actuamos así, estamos obviando una verdad que la Biblia nos refleja. Y la encontramos en Gálatas 6:7. Dice así la palabra de Dios, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Si usted siembra pecado, cosechará las consecuencias de su pecado. Lo cierto es que Judas pensó que su pecado pasaría desapercibido. Su plan perfecto estaba ya maquinado con tiempo y dijo, todo estará bien. Pero de pronto se dio cuenta que era imposible y que su plan había fracasado. El pecado lo llevó más lejos de lo que él quería ir y le costó mucho más caro de lo que él pensaba que le costaría. Y así siempre es el pecado. Y quiero decir algo, hermanos, y presten mucha atención, jóvenes que están aquí sobre todo, aunque bueno, el pecado no entiende de edades, pero jóvenes que están comenzando. El pecado tiene una característica indudablemente seductora. Porque si el pecado no sedujera a nadie, nadie cometería el pecado. El pecado siempre te va a proponer una dosis determinada de placer momentáneo. Ese es el gancho. Desde el Edén sucedió. Cuando Satanás tentó a Adán y Eva, la fruta era apetitosa. Pero además le dijo, muchachos, coman, porque esto va a traerle ventaja a ustedes. Mira, es más, Dios lo que quiere es que ustedes no coman, porque el día que coman van a ser igual que Él. No sean bobos. Y eso fue atrayendo la atención de Adán y Eva hasta que pecaron y después llegó la muerte. Y así es el pecado. ¿A cuántos aquí les gusta pescar? Levanten la mano. Oye, hay pocos pescadores aquí. Bueno, mira, este campeón pescador. ¿Han visto el anzuelo? ¿Saben lo que es el anzuelo?
El anzuelo tiene un diseño sencillito pero muy efectivo. Tiene como un pinchito atrás así que cuando entra, después que vas a sacar, no sale. Es para que cuando el pescado muerde el anzuelo, no pueda irse. Una trampa mortal. Y ahí está el gusanito del pecado tentando al pescadito. Y ay, qué rico voy a comer. Y no sabe que le va a costar la vida. Y así es el pecado con nosotros. Nos seduce, luce muy atractivo, te promete muchas cosas. Y Satanás hace eso con el ser humano. Le promete vías y castillas y después te hace sentir el hombre más miserable del mundo. Y eso sucedió con Judas. Hermanos, a modo de conclusión en este primer punto, evitemos coquetear con el pecado. Y tengamos bien claro que no tenemos absolutamente nada, por muy sencillo que luzca, bajo nuestro control. Y que Satanás está al acecho constantemente como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás nunca juega a ser Satanás. Nosotros a veces jugamos a ser cristianos, pero él jamás juega a ser Satanás. Leí una frase en un libro de Charles Stanley hace algunos años y nunca se me ha olvidado. Satanás es 100% maligno. Nunca hará nada para ayudarte en algo. No es 99.9% maligno, es 100% maligno. Sus días están contados y él quiere llevarse a todo el que pueda al infierno. Ese es su mísero trabajo desde el principio y para eso utiliza cualquier recurso. Él no tiene escrúpulos, es padre de mentiras, es asesino, es destructor. Hará lo que sea para que tú y yo nos alejemos de Dios. Por lo tanto, no cometamos este primer error que Judas cometió, de creer que todo estaba bajo control y que las malas acciones no tienen consecuencias. Primer error de Judas. Segundo error. Judas cometió el segundo error de creer que podía resarcir su pecado sin experimentar un verdadero arrepentimiento. Escuche lo que dice Mateo 27, la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4. Y Judas sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿Y a nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Cuando Judas se percató que su pecado lo alcanzó y que su plan no había funcionado, tristemente continuó actuando de manera errónea, de manera lamentable. Siguió en picada su vida espiritual. Y cuando nosotros leemos este pasaje, tal pareciera que de pronto Judas se arrepintió realmente de lo que había hecho. Arrepentido regresó. ¡Wow! Y de alguna manera pudiera ser así. Pero cuando continuamos leyendo, nos damos cuenta de la verdadera esencia, la verdadera naturaleza de ese arrepentimiento, entre comillas, que él sintió. Y es que un arrepentimiento genuino implica un cambio posterior de pensamiento y de vida. ¿Usted quiere saber si de verdad usted se ha arrepentido de algo? Usted va a desechar lo que hizo mal y rápidamente sus pensamientos y sus acciones van a ir en contra de lo que usted hizo. Van a dar un giro por completo. Van a darle la espalda al pecado que usted cometió. Y usted se volverá a Dios arrepentido. Y sus hechos así lo van a demostrar. Pero cuando leemos el pasaje nos damos cuenta de que eso no fue lo que Judas experimentó. Judas en realidad lo que experimentó fue remordimiento por lo que había hecho. Su conciencia no lo dejaba dormir porque había traicionado al Mesías, a su maestro, aquel que a pesar de conocer lo oscuro que era su corazón, lo trató como a todos los demás. Cristo jamás trató a Judas de manera marginal, aún sabiendo que lo iba a entregar. ¿Se dan cuenta quién es Cristo? ¿Se dan cuenta qué ejemplo para nosotros? Si alguien pudo varias veces salirse de Judas en cualquier momento o acusarlo delante de sus discípulos o desenmascararlo en el momento indicado, hubiera sido Cristo, que lo sabe todo, pero no lo hizo, porque era parte del plan, porque además Cristo amaba hasta a sus enemigos
y tenía misericordia de todo, incluso de aquel que lo iba a entregar. Bueno, pero sobre todas las cosas Judas sintió remordimiento porque él sabía, como nadie, que Cristo era inocente. Él sabía que todo este artistaje que se armó alrededor de Cristo, todo este drama, toda esta mentira, él había sido parte de esta orquestación, de este complot, y eso no lo dejaba tranquilo. Ahora los pensamientos lo acusaban constantemente a tal punto que la situación se le hizo insoportable. Y una vez más, actuó desacertadamente por su cuenta. En ningún momento Judas retornó y pidió perdón a Dios. No, siguió actuando por su cuenta, tratando de apaciguar los gritos de su conciencia. Y hizo dos cosas que nos demuestran esto. Primeramente, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Pensó que con eso iba a solucionar ese sentimiento de culpa que tenía. Pero se dio cuenta que no era suficiente. El dinero que había cobrado con mucho gusto ahora le quemaba la mano. Ahora era su peor enemigo. Pero aquello no cambió su malestar. Entonces confesó su pecado. Sí, confesó su pecado. Y de esta manera reconoció no solo su culpa, sino también la total inocencia de Cristo en presencia misma de aquellos que lo habían juzgado injustamente, que lo habían condenado. Y cuando nosotros leemos hasta aquí este pasaje, creemos que Judas aparentemente estaba experimentando un verdadero arrepentimiento. Sin embargo, la tristeza que se nos muestra aquí, que Judas estaba experimentando, lamentablemente no era para salvación. No era reflejo de la salvación de su alma, sino de su perdición. Sí, porque según la Biblia el hombre puede experimentar dos tipos de tristezas. Una que refleja el temor de Dios en su corazón y otra mundana que es causada por el dolor que siempre deja en nosotros la huella del pecado. ¿Se dan cuenta los dos tipos de dolores? ¿Verdad que es un dolor diferente el que siente la mujer cuando está dando a luz que el dolor que puede sentir dos hombres cuando están fajándose a las trompadas? ¿Notan la diferencia? Son dolores de diferente naturaleza. Pues bien, dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, es cierto que Judas confesó su pecado, sí, pero no lo hizo ante Dios, no lo hizo ante quien tenía que hacerlo. Lo hizo ante los hombres. Por lo cual, no alivió su remordimiento, al contrario, este se acrecentó. Y evidentemente, no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento, y es bueno que lo tengamos claro. A veces sentimos dolor en nuestro corazón, pregúntese, ¿será esto un arrepentimiento genuino de mi parte o será que estoy sintiendo remordimiento? Vamos a ver la diferencia. El remordimiento es una reacción puramente emocional que se activa al detectar alguna mala acción. La reacción instantánea, caramba, esto está mal. Pero el arrepentimiento es un acto sincero y genuino que no se queda estancado en el dolor, en la tristeza ni en la pasividad. El arrepentimiento implica acción. Tomar una medida urgente contra lo que hice mal, porque lo siento en el corazón, porque sé que he pecado contra Dios. A mi mente viene la parábola del hijo pródigo. Cuando él regresa a su casa, lo primero que le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es arrepentimiento. Darnos cuenta que ante todo, a la primera persona que le fallamos es a Dios. Yo puedo cometer un error contra esta hermana que está aquí. Y debo pedirle perdón. Pero ¿sabes qué? Pedirle primero perdón a Dios, porque tu pecado ha ofendido su santidad. Y a veces no entendemos eso. A veces creemos que resolvemos con pedir perdón a la persona a la que ofendimos. Y Dios, el mayor ofendido. Hermanos,
Desafortunadamente, muchas personas lloran hoy por el dolor que les causa el pecado, pero pocas están dispuestas a cambiar su vida de dirección. Y eso tristemente solo los mantendrá con más dolor y deambulando por este mundo camino al infierno. Qué triste. Sin embargo, nosotros encontramos un pasaje excelente en Isaías 55:7. Sí, el verdadero arrepentimiento que debe experimentar cada cristiano. Dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, es imposible liberarnos de la culpa del pecado sin arrepentirnos de ello y si no nos volvemos a Dios. Si no hacemos eso cuando pecamos, seguiremos cargando más culpa. El dolor se acrecentará y nuestra vida irá de mal en peor. En los hombres jamás vamos a poder hallar paz y perdón para nuestros pecados. Como dijera Jesús, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Judas creyó que devolviendo el dinero y confesando su pecado ante los hombres podía liberarse de su culpa, pero nada de eso funcionó, porque lo que Dios desea del hombre no es nada material, ni siquiera emocional, sino un corazón que se humilla ante su presencia como muestra de un genuino arrepentimiento. Y lo vemos en el Salmo 51:7, el sacrificio que te agrada es el espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentida. Palabras de David, después de haber pecado terriblemente contra Dios. David experimentó el perdón de Dios en su vida y mostró un genuino arrepentimiento, porque se dio cuenta que era ante Dios ante quien tenía que pedir perdón. Y porque además estaba convencido de que Dios es misericordioso y se lo iba a dar. Por lo tanto, hermanos, tengamos mucho cuidado con intentar pagar nuestras culpas con religiosidad, con ofrendas, con servicios, con obras, con apariencias, pero sin rendirnos verdaderamente a Dios. Cuidado con esto. No cometamos el mismo error de Judas, de creer que podemos resarcir nuestros pecados sin experimentar un genuino arrepentimiento. Y por último, el último gran error de Judas, y fue el último tristemente. Escuche esto que es sencillo pero que profundo. Judas cometió un tercer error. Creer que todo está perdido y que no hay esperanza. Dice Mateo 27:5, y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y se fue y se ahorcó. Qué final tan drástico para un hombre que convivió con Cristo día a día, que oyó sus enseñanzas, que conocía como nadie que Jesús era misericordioso, que a Dios siempre puedes acudir después de pecar. Sin embargo, cuando le vamos dando espacio al pecado en nuestra vida, comenzamos a actuar de esta manera, hermano, porque nos convertimos insensibles, nos desorientamos, intentamos tomar el timón de nuestra vida, se lo arrebatamos al Espíritu Santo, y es cuando caemos en crisis espirituales. Y nos preguntamos, ¿pero por qué me está pasando esto? Simplemente, hermano, sencillo. Dios no puede premiar el pecado, porque Él es santo. Si Dios premia tu pecado, mi pecado, nuestro pecado, entonces no sería santo ni justo. Porque por naturaleza su santidad implica que necesita confrontar y castigar el pecado. Si no, Dios no fuera santo, fuera tan pecador como nosotros. ¿Conoces bien a Dios? ¿Conoces sus atributos? ¿Sabes cómo Dios actúa? Yo imagino a Judas ya en ese momento de desesperación final, cuando vio que su plan se fue abajo cada vez más. Y cuando incluso aquella gente que le dio, muy gustoso en su momento, 30 monedas de plata, le dio la espalda como si nada. Se olvidaron de él. De hecho le dijeron, ¿qué nos importa a ti? Allá tú con tu cargo de conciencia, eso es asunto tuyo. Si fuera cubano, ese es tu maletín, Judas. ¿Quién te mandó? Nadie te obligó. Y por dentro yo no he pensado, qué malvado es este hombre, porque ni siquiera pidió mucho. Óyeme, cuando Judas
todas esas ideas empezó a agruparlas y empezó a darse cuenta de todo, cayó más y más bajo, tocó el fondo de su vida espiritual. El gran error y último de Judas, creer que todo estaba perdido y que no había solución para su pecado. Hermanos, Judas estaba cosechando lo que había cultivado durante toda su vida. Las consecuencias de su pecado. Y vuelvo a repetir, es increíble cómo alguien tan allegado a Cristo haya podido caer tan bajo. A veces hay noticias tan lamentables en las redes sociales de un pastor que adulteró con alguien. ¿Cómo? Pero si este pastor tenía un cargo en la convención, predicaba con una unción tremenda, con una bella familia. Y para colmo, con la mujer que traicionó era más fea que la mujer de ellos. Yo no entiendo, pero este hombre, ¿dónde estaba? Pero este hombre, ¿en qué mundo vive? Pero, ¿cómo pudo caer tan bajo? Hermano, eso es muy sencillo. Porque tú y yo, al igual que Judas, somos pecadores. Y cada vez que pecamos, traicionamos a Cristo. Cada pecado es una traición a Dios. Es desobediencia a Él. Cada vez que pecamos, le estamos diciendo a Dios, mi voluntad es más importante que la tuya. Yo puedo solo. Mi plan es mejor que el tuyo. Ese es el pecado, desobedecer a Dios. Hermanos, Judas murió sin esperanza, pero no porque no lo hubiera, sino porque no la buscó en Jesús. ¿Se da cuenta? Dice Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo está constantemente haciendo una invitación a cada ser humano. En Cristo siempre hay esperanza. Él vino para eso, para darnos esperanza. Cristo no vino a condenarnos, sino a salvarnos, a rescatarnos. La condenación ya está desde el momento en punto que abrimos los ojos. Porque nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Por naturaleza ya vamos condenados al infierno, a no ser que aceptes el regalo de Jesucristo. Esa es la vida, hermano. Y más nos vale hacerlo. Porque no sabemos qué tiempo estaremos de paso por este mundo. Estamos de paso. Y por mucho que usted viva, si usted va a vivir, si usted quiere apuntarse en el club de los 120 años, apúntese. ¿Qué es 120 años con la eternidad? Comparado con la eternidad, pregunto. Estamos de pasada. Y tenemos que ajustar cuentas con Dios. Y esto debiera hacernos reflexionar. Bueno, no importa cuántas veces te hayas leído la Biblia, ni los años que lleves de experiencia en la iglesia, no importa que seamos pastores, ni esta familia pastoral, no importa tu experiencia. No importa cuánto llevas practicando una vida religiosa, no importa. Si no pones la palabra de Dios en práctica, estás perdido. Cristo terminó al predicar lo que conocemos como el Sermón del Monte con una parábola interesantísima. Los dos constructores construyeron una casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena. ¿Recuerdan? Dice que de pronto el que construyó sobre la arena vinieron vientos, tormentas y la casa se cayó porque no había fundamento. La arena movediza, aquello se cayó. Pero el que construyó sobre la roca también recibió las mismas tormentas, los mismos vientos, pero la casa permaneció porque el fundamento era roca. Y Cristo termina diciendo, aquel que escucha la palabra y la hace, lo compararé con el hombre que construyó su casa sobre la roca. En otras palabras, de nada nos vale sabernos la Biblia desde Génesis a Apocalipsis si no la ponemos en práctica, hermano. La Biblia no nos fue dada para nuestra información, sino para nuestra transformación. Por eso siempre hago mucho hincapié. Fui pastor de jóvenes por 13 años. Ya estoy viejo, ¿tú no dices eso? Es que ya has tenido tiempo. Ya he casado a muchachos que tenían 13 años cuando yo comencé de pastor de jóvenes. Una bendición, por cierto. Y yo siempre hacía énfasis en algo. A los padres les decía, es muy bueno que su hijo se sienta bien en la iglesia y que haya un buen ambiente. Eso es espectacular.
Y es muy bueno que sacan a bolear juntos y que jueguen béisbol, que vayan a ver algún partido de fútbol. Eso es muy bueno. Pero ¿saben qué, padres? ¿Saben qué, muchachos? Lo que en realidad va a transformar el corazón de tu hijo es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y es como una espada de doble filo que penetra en nuestra vida, en nuestra alma, y discierne los pensamientos. Es la palabra de Dios la que te puede hacer salvo, no el entretenimiento, no el pasarlo bien. La verdad de Dios está revelada en su palabra, es Dios mismo hablando a nuestros corazones. Y esa palabra de Dios revelada a través de la Biblia, en ella podemos leer que en Cristo hay verdadera esperanza. Esa es la realidad. No ponga nunca su esperanza en nada del mundo, ni en el mejor abogado, ni en los políticos. Bueno, los políticos, hermano. Ni en el mejor médico. Póngale en Dios. Póngale en Dios y en su palabra. Aférrese a las promesas de Dios, porque Dios nunca miente. Porque Él es inmutable. Porque si alguien puede cumplir su palabra, siempre es Dios. Hermanos, David, tras pecar gravemente, después de adulterar y asesinar a Urías Geteo, fue quebrantado, pero fue a Dios y halló gracia en él. El ladrón en la cruz, en el último momento de su vida, después de haber acabado con la quinta y con los mangos durante años, se arrepintió de sus pecados y Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pedro negó a Cristo 3 veces. Y óigame, no, en primer lugar, Pedro era el mejor amigo de Cristo. Pero aparte se la daba. Pedro era muy parlanchín, muy hablantín. Siempre estaba metiendo la cuchareta y siempre diciendo y siempre saliendo. Y cuando Cristo le dijo: me vas a negar, ¿qué va, Señor? Es más, mira, toda esta gente te nega, menos yo. Y Cristo lo miró con una piedad tremenda y le dijo: Pedro, con mucho dolor, pero te voy a decir algo. Hoy, antes que el gallo cante, me vas a negar no una, no 2, 3 veces. Y Pedro: Señor, ¿qué va? Imposible. No había pasado poco tiempo y Pedro había negado 3 veces a Cristo. Y en mi mente viene aquel cruce de miradas entre él y Cristo. El gallo cantó, Pedro rápidamente se acordó, miró a Cristo. Dice la Biblia que Pedro salió afuera y lloró amargamente. Pero hay una realidad. Pedro fue tan traidor como Judas. Pero a diferencia de Judas, no pensó que todo estaba perdido y que no había esperanza. Él sabía que en Cristo había esperanza y por eso regresó. Cristo lo perdonó y le abrió los brazos. Porque ese es el Cristo de la Biblia. Ese es el Cristo de nosotros. Ese es Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos, que ofrece esperanza y misericordia siempre que haya vida. Aquí estamos. Pablo, tras ser un perseguidor y asesino de cristianos, se convirtió en el más grande evangelista de la historia. Y esto nos confirma una vez más que la verdadera tragedia irreparable del hombre es partir de este mundo sin haber experimentado el perdón de Dios a través de Jesucristo. Cuando usted crea que todo va mal en su vida, pero usted es cristiano, piense algo. Qué bendecido soy. ¿Cuánta gente ahora mismo está abandonando este mundo y yéndose a una eternidad sin Cristo? Y yo pasando una prueba momentánea, sabiendo que me espera una eternidad con Cristo, sin dolor, con cuerpos glorificados, sin muerte, sin maldad, sin pecado. Bueno, ¿usted se imagina eso? Por mucho que queramos imaginarnos, es imposible. Y yo le puedo garantizar a ustedes que es mucho más de lo que nos imaginamos. Y concluyo haciendo esta breve reflexión. Bueno, piense y analice algo. ¿Para qué está la historia
tan triste de Judas en la Biblia? ¿De adorno? ¿Para llenar un espacio más en los evangelios y completar el plan de escritura evangelística? No, Dios no trabaja así. Tampoco está para satisfacer nuestra curiosidad ni para entretenernos, ¿ok? La Biblia no es una novela de Corín Tellado. No lo es. Esta historia tan triste, tan dramática, tan lamentable, está allí como una advertencia, como un llamado urgente a revisar nuestras motivaciones, nuestras decisiones y sobre todas las cosas nuestro corazón, porque de él mana la vida. Judas no fue un extraño, Él era uno de los 12, caminó con Cristo, fue testigo de su poder, escuchó sus enseñanzas y sin embargo lo traicionó. ¿Significa esto que los otros discípulos eran mejor que Judas? No necesariamente. Pedro lo negó 3 veces, ya vimos. Tomás dudó de que Cristo había resucitado. Todos huyeron miserablemente a la hora cero. Se comportaron como unos cobardes. Pero a diferencia de Judas, todos regresaron a los pies de Cristo arrepentidos. Mientras que Judas, en vez de hacer lo mismo, decidió actuar por su cuenta. Lo cual lo llevó a cometer estos 3 errores que lo llevaron a la muerte. Hoy, por lo tanto, hemos podido constatar que en efecto, al igual que Judas, nosotros también podemos traicionar a Cristo, en primer lugar, cuando creemos que las malas acciones que cometemos no tendrán consecuencias. Nosotros podemos traicionar a Cristo también, o traicionamos a Cristo, cuando creemos que podemos resarcir nuestros pecados sin experimentar un verdadero arrepentimiento. Y por último, traicionamos a Cristo cuando creemos que ya no hay esperanza y todo está perdido. Sí, es cierto que cada vez que pecamos traicionamos a Cristo. Pero eso no implica que estamos condenados a repetir los mismos errores, hermano. Ni los mismos errores que Judas cometió. No creamos en la mentira de que ya es demasiado tarde para acudir arrepentidos ante Dios. Escuchemos al Espíritu Santo. Acudamos siempre a Cristo. Y en lugar de traicionarlo, rindámonos a él por completo. Es algo sencillo. Es el Dios que se revela desde el principio del Antiguo Testamento hasta hoy. Un Dios de misericordia. Un Dios rico en perdonar. Que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros precisamente para otorgarnos el perdón que necesitamos. Y que nosotros no podemos conseguir a través de los hombres. Ni a través de nuestras propias acciones. Por lo tanto, yo quisiera que ahora la iglesia ore y quiero hacer un pequeño llamamiento. Un llamamiento. Primero, aquellos que aún no han aceptado a Cristo. No conozco a la mayoría de ustedes, pero el mensaje es el mismo. Los seres humanos somos pecadores y todos, absolutamente todos, necesitamos el perdón de Dios. Esto no es cuestión de si tú eres miembro de la iglesia, si has sido bautizado, si incluso estás al frente de algún ministerio, si la pasas bien aquí, si tu abuelo era pastor, nada tiene que ver con eso. Todos somos pecadores, dice la Biblia, y todos por lo tanto merecemos la muerte porque la paga del pecado es muerte. Pero déjame darte una buena noticia. Dios es tan bueno y tan misericordioso que a pesar de que merecemos la muerte, puedes encontrar vida en Él. Si reconoces que eres pecador, arrepentido vienes ante su presencia y aceptas el sacrificio redentor de Cristo en la cruz del Calvario por ti. Porque la muerte que tú y yo merecíamos, Cristo la sufrió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Ya Él pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Una deuda impagable, porque no tenemos cómo, somos pecadores. Por eso Cristo, siendo Dios, tuvo que rebajarse, venir a esta tierra, Él que no es pecador, el Hijo de Dios, Dios mismo, a morir por nosotros.
el único sacrificio efectivo que podía limpiarnos de pecado, porque si un hombre tan pecador como tú muere por ti, no te puedes sacar de donde estás. No habría solución. Y ese es el Cristo que te quiero presentar, el Cristo de la esperanza, el que está dispuesto a hacerlo todo por ti, el que está dispuesto a perdonarte. Así que estoy haciendo un llamado ahora mismo a aquel que desea aceptar a Cristo en su corazón. No voy a pedir que levantes tu mano. Ahí a solas con Dios. Pídele perdón. Reconoce tu pecado. Acepta a Cristo como Señor de tu vida. Y créeme que Él te estará esperando con los brazos abiertos. Amigo, amiga que estás aquí, no hay otra solución para tu vida. Tu gran problema no es el dinero que no te alcanza. Tu gran problema no es esa enfermedad que te aqueja. Tu gran problema no es que estás lejos de tu familia. Tu gran problema no es esa relación fracturada con tus hijos, con tu esposo, tu esposa. Eso es un problema. Tu gran problema es el pecado. Porque todo lo que experimentamos aquí se va a quedar. Y nada nos podremos llevar. Pero el pecado tiene connotaciones eternas. Y Cristo hoy te está llamando ahí. Tú sabes quién eres. Él te conoce mejor. Y te dice, aquí estoy, hijo mío, hija mía. Entrégate sin temor. Yo estuve dispuesto a morir por ti. Acéptame. Así que te estoy invitando, hermano, hermana que estás aquí, amigo que estás aquí, a que aceptes a Cristo si no lo has hecho. Será la mejor decisión de tu vida, la más trascendental. Cristo te puede dar lo que nadie puede hacer. Cristo te puede ofrecer lo que nadie puede ofrecerte. Vida eterna. Quiero hacer un segundo llamado a los ya cristianos. Un llamado a no descuidar tu vida. Porque Satanás está cerca al acecho, como león rugiente. Esa frase león rugiente aplica cuando los leones tienen mucha hambre y son capaces de incluso tratar de cazar presas que casi nunca cazan porque están en estado de emergencia. Así está Satanás rugiendo, buscando a quien devorar. Y aunque él sabe que ya perdió la guerra con nosotros, porque ya los cristianos ya somos salvos, ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo, tenemos la vida eterna garantizada, él sí quiere que nos alejemos de Dios, que dudemos de Él. Él quiere vencernos en algunas batallas aisladas. Y lo intentará. Y tenemos que estar fuertes. Por lo tanto, afinquémonos en el Señor. Apelemos a las promesas de Dios que son para nosotros, no son para la gente del mundo. Las promesas de Dios en la Biblia son para nosotros, sus hijos. Lo tenemos todo, hermano, para seguir adelante. Y recuerda algo. Con Cristo siempre hay esperanza. No te dejes engañar por Satanás. Por muy grande que sea tu pecado, tu fallo, tu decepción, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sigue con sus brazos abiertos, esperando que regreses a Él. Nunca cometamos el error de querer arreglar nuestros problemas por nuestras propias cuentas, porque no podremos jamás. Quiera Dios que esta triste historia de Judas nos sirva como un aliciente a no cometer sus errores y a reconocer que aunque somos pecadores, en Cristo siempre hallaremos el perdón que necesitamos. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tu palabra es tan sencilla pero tan clara, oh Dios, que de pasajes tan pequeños podemos sacar tantas enseñanzas. Gracias porque a pesar de nosotros mismos, de nuestras miserias humanas y de nuestros pecados, a pesar de eso, tú estás dispuesto a perdonarnos siempre, Señor. Gracias porque podemos ver, aún en historias tan tristes como esta de Judas, tu misericordia, tu amor. Ayúdanos a poder seguirte sin temor. Ayúdanos a poder acudir a ti cada vez que fallemos, sabiendo que siempre tenemos esperanza en ti. Y sobre todo te estoy pidiendo por aquellos que aún no se han entregado, que están quizás luchando una batalla espiritual ahora mismo en sus corazones.
Señor, que tu Espíritu Santo entre sus vidas, que puedan entender que te necesitan desesperadamente y que solo podemos ser reconciliados con Dios a través de ti. Gracias, porque sabemos que siempre escuchan nuestras oraciones. Bendícenos y sé con esta iglesia en especial, con su pastor, con sus líderes, con cada uno de sus miembros. Ayúdalos, Dios mío, a que ellos puedan seguir proclamando tu evangelio de salvación y de perdón donde quiera que estén. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Pastor Samuel, por estar con nosotros y por compartir esta palabra del Señor poderosa. Mientras él hablaba, mientras él ponía la palabra del Señor, reflexionaba yo en ese momento, ya justo después que el Señor resucitó y encontró a Pedro ya haciendo otra cosa, otra vez falló, otra vez retrocediendo. Así somos nosotros. El Señor le preguntó a Pedro 3 veces. ¿Qué le preguntó? Pedro, ¿me amas? Y eso yo creo que nos da la respuesta a cómo nosotros lidiamos con el pecado. Seas cristiano o no, es cuestión de amor. Es cuestión de cambiar un amor por uno más grande. ¿Ok? Es cuestión de cambiar un amor por uno más grande. No por gusto. El Señor dijo que este es el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Sabe? Y no voy a predicar más. Pero todo pecado tiene como, detrás de todo pecado está la idolatría. Idolatría es amar algo más que a Dios. Es sencillo, hermano. Si eres cristiano, escucha esto. Si no lo eres, escúchalo también. Nuestros pecados tienen consecuencias, como el pastor acaba de decir. Pero también hay esperanza, como él también dijo. Hoy puedes cambiar ese amor que te está llevando a pecar por un amor más grande, el amor a Jesucristo. Cada vez que tú pecas, tú estás diciendo, amo más el placer que esto me causa que a Cristo. Cada vez que tú pecas, estás amando otra cosa más que a Cristo. Así que el amor y el arrepentimiento no nos sirve solamente para ser salvos, nos sirve para vivir la vida cristiana. Todos los días tenemos que vivir. Así que arrepiéntete de todo corazón y vuelve a buscar ese primer amor. Ese primer amor que es Cristo. Hay veces que lo complicamos con mucha religión. Lo complicamos con normas. Se puede, no se puede. Se trata simple y llanamente de amor. Ama al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Vamos a terminar esta tarde cantándole y alabándole al Dios Todopoderoso, el Dios poderoso que es capaz de salvar, de convertir un corazón de piedra en un corazón de pan. Un Dios que es, así como fue poderoso para crear el universo, es poderoso para crear una nueva criatura en ti, hacerte nacer de nuevo y experimentar esa salvación que solo Él puede dar. Amén. A ponernos todos en pie. Vamos a proclamar la grandeza de nuestro Dios. Sí, tú eres poderoso y grande, Señor. Aleluya. Vamos a darle nuestras palmas. Sí. ¿Quién como Él, verdad? Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la
creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Aleluya, Señor. Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Él se lo merece, Él es digno. Él es digno de toda la gloria y toda la honra. La palabra de Dios ha sido expuesta, hermanos. Y cada vez que nosotros somos confrontados con el Evangelio, se nos presenta una decisión que tomar. Está de tu parte aceptar a Cristo o rechazarlo. Quiero decirte una mala noticia. No hay término medio. Porque el que se queda sin supuestamente hacer nada, ya ha rechazado a Cristo. ¿Ok? So, está de tu parte hoy aceptarle si no lo has hecho o rechazarle. Cada cosa, cada acción tiene consecuencias. Judas sufrió la consecuencia de rechazar a Cristo. Pedro disfrutó la consecuencia de venir a Cristo aún después de fallarle, buscando su perdón, arrepentido, cambiando su amor por el pecado, por su amor por Cristo. Tú tienes esa oportunidad hoy. No sabes qué va a pasar de aquí a un rato, no sabes qué va a pasar mañana, ni siquiera sabemos si el domingo que viene podremos estar aquí nuevamente. Pero hoy tienes la oportunidad delante de ti. Y así como Moisés le habló al pueblo y le dijo, hay dos caminos delante de ustedes hoy. Escojan ustedes qué camino van a seguir. Dios quiera que cada uno de ustedes escoja el camino de la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por tu palabra que ha sido expuesta, clara, poderosa, y ha hablado en nuestras vidas. Señor, permite que podamos ver testimonios de conversión, almas que se vuelvan a ti, decisiones, Señor, que trasciendan a esta vida, decisiones que transformen vidas para bien. Padre, oramos por cada familia, por cada alma, por cada familia aquí representada. Rogamos que tu palabra quede grabada en nuestro ser y que vayamos a nuestros hogares meditando en ella. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Necesitamos de ti. No importa cuántos años llevemos en el Evangelio, aún necesitamos, estamos en proceso de construcción. Todos nosotros estamos necesitando de tu gracia diariamente. Señor, ayúdanos. Ayuda nuestra fe, como dijo aquel padre. Ayúdanos, porque en ti confiamos. Señor, ahora que la gracia tuya, tu amor y la comunión de tu Espíritu sea con tu pueblo. Que al salir de aquí, Señor, podamos ser guardados y bendecidos por ti. Que esta semana sea una semana de victoria, una semana en la que podamos producir, podamos ver frutos tuyos, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermanos. Nos encontramos el próximo domingo a la misma hora, 8:30. Bendiciones. 3:30 de la tarde.